y lo principal que me llevó a tomar el programa, yo había salido a un trabajo, digamos, porque lo había negociado de un modo u otro, que estaba trabajando en un medio de comunicación, que había vuelto y yo pensaba que esa etapa ya estaba superada en mi vida, luego de trabajar en televisión, y tenía muchas ganas de volver a todo lo que era la estrategia, ¿ya? Hoy en día yo me considero que soy un estratega, un asesor comunicacional, tanto del sector público como privado. Entonces sentía que estaban pasando muchas cosas en mi cabeza, pero que no la estaba canalizando de una forma correcta, que me estaba perdiendo. Esa era la sensación un poco que tenía en ese entonces, que es como algo bien distinto a lo que después los casos que coincidí con mis compañeros, que fue súper rico porque en ese sentido me di cuenta que hay como para todos los gustos, que las variables o las limitantes como fuimos trabajando son muy diversas, ¿ya? Y ese era como el principal objetivo. Antes de llegar a ti, Constanza, que fue, llegué por LinkedIn, básicamente por tu anuncio, alguien lo había recomendado, y lo que primero me llamó la atención fue el hecho que tú me llamaste para contarme del programa, y eso fue bien particular, y después tú me compartiste en el fondo que tú también se lo puedes dar a conocer a los coaches, como le dices tú, ¿por qué lo haces de esa forma? Que tiene una, digamos, una razón de ser, porque es mucho más trabajo para ti. O sea, generalmente las empresas que trabajan asesorando laboralmente o dictando este tipo de, digamos, de servicio, llama al ejecutivo, después te llama otra persona entre medio, y al final, ¿cómo vas a llegar a alguien que va a ser tu, digamos, tu tutor en este caso? Aquí no. Y dije, oh, está interesante. También me pareció súper interesante como el modelo de negocio. Como, soy periodista y yo me preocupo de estas cosas, como que veía una estrategia también, le veía una estética en lo que se hacía, y era como bien arriesgado. O sea, yo decía, la chica tiene como arrojo a su momento de ofrecer el servicio. Me Eh, encanta. y la, y la conversación, digamos, que tuvimos fue súper elocuente, porque fuiste muy sincera, ¿te acuerdas? Que también le podemos contar, hay muchos de este tipo de servicios que yo no estaba buscando eso en lo absoluto, porque no creo, que en el fondo te dicen, te vamos a encontrar trabajo. Ah, es como, oye, o sea, eso ni Dios. Yo me Nadie, considero nadie puede periodista. prometerlo. Es que cada día creo, bueno, y después vamos a ahondar un poco más en este caso, como bien lo presentaste tú, que depende mucho del trabajo que uno haga. Depende, es decir, nadie se puede gestionar mejor que uno, ¿ya? Entonces, Exacto. en resumen, contestando claramente tu pregunta, mi problema era que tenía muchas ideas, yo sentí que tenía mucha energía y esa energía no estaba siendo canalizada a través de un método de trabajo. ¿Y cuál es la emoción en ese momento para que la gente se identifica con lo que sentías? Porque ese es el pensamiento, la lógica. Tengo muchas cosas que hacer, no sé cómo canalizarlas, pero ¿cómo te sentías en ese momento? Lo primero un poco solo, porque esto es como hablar del el tema laboral cuando generalmente uno habla cuando está súper bien, ya sea con los amigos, con la familia, en los círculos sociales. Esto es como un poco también lo que le pasa a mucha gente que le da temor decir voy al psicólogo, al psiquiatra, hay como mucha aprehensión y con el tema laboral también, sobre todo por esta sociedad que es bien exitista, ¿ya? Mm. Y ahí no estamos diciendo nada que en el fondo no ocurra realmente. Eh, entonces, claro, era de soledad, pero también sin duda que al entrar y encontrarme en este programa, porque como bien tú dices, yo estuve en grupo y también tuve sesiones personales contigo, es decir, hay más gente en la de uno, ¿ya? Como decía hace un rato, con distintas historias de vida, ¿ah? Algunos con, por decirte, con más problemas para expresarse, otro un poquito más, si se quiere decir, como atolondrado, no, no lo sé, eran distintos casos. Y Unos eso más también, ansiosos que otros. algunos más ansiosos, bueno, yo creo que tú has visto Sí, hay de todo. distintas dificultades, Sí. pero lo mío particularmente era como de, digamos, de soledad un poco. Mm. No, no de perdido, porque era como más bien, ¿cómo parto?
cómo yo ya había cumplido, cuando trabajé contigo el año pasado, tenía un poco más de 10 años de experiencia laboral. No sentía que estaba en un punto de intersección, no. Pero también una de las creencias que tuve que derribar, yo sentía que como que te tienden a encasillar en una cosa, como que no es bien visto hacer más de una. Y con eso, contigo fui trabajando para romper un poco, digamos, con ese molde, ¿ya? Me encanta. Te Por estaba ejemplo, adelantando la entrevista. me estoy adelantando, ya, Ya, no he dicho sí, ya. nada. Cuéntanos un poco como cuál fue tu transformación, porque efectivamente tú tomaste el programa grupal, pero también tomaste como la versión VIP, que era con sesiones individuales, que trabajamos ahí temas más particulares y más personales. ¿Cuál crees tú que fue ese antes y el después, cómo lo podrías mirar? ¿Sabes? Estaba pensando eso a medida que hacían la pregunta, porque me acordé de algo que no lo traía preparado, que es súper cierto, el hecho de cómo articular las... Eso también era bien curioso porque yo he preparado mucha gente comunicacionalmente. Entonces aquí pasé al otro lado. Mm. ¿Ah? No sé, es como un símil el futbolista que ha jugado todo el día en la cancha y después pasa al otro lado director técnico. Fue muy complicado porque ahí requirió también soltar, entregarme al proceso. ¿Cachai? Confiar. Confiar, sí, Sí. confiar. Y también confiar y decir, oye, la Constanza no es chanta, de verdad sabe lo que está haciendo, pero eso te lo ganaste tú. Yo soy un convencido que el respeto se gana, el respeto profesional se gana, y en ese sentido lo hiciste tú. Yo como que de repente decía, ¿qué le critico? ¿Qué le critico? Nada, no le voy a criticar nada porque estaba todo en orden, los cursos estaban tal cual ella lo había dicho, las horas comenzaban cuando tenían que comenzar, terminaban cuando tenían que terminar, entonces la verdad no veía de dónde agarraste. Ahora, volviendo un poco a tu Pero pregunta, me gusta eso porque me voy a salir como dime. del contexto, porque Sí, yo me acuerdo patente esto del proceso, porque te costó al principio como confiar en esta metodología diferente, quizás como de trabajar más desde adentro, más desde las creencias o más de lo espiritual mm, a veces también, que no muchas veces encontramos esos programas afuera que finalmente nos entregan técnicas, pero quizás no trabajamos desde lo interior, que es como lo que está generando todo esto, que no esté logrando mi éxito. Y me encanta absolutamente. porque tú me Mm. lo dijiste muchas veces, pero al mismo tiempo siempre yo creo que fuiste las personas más comprometidas y que fuiste a todas las sesiones, yo creo que faltaste a una nomás, Por el pero que recital de los Guns N' Roses. hiciste todos los ejercicios, como que de verdad estabas comprometido, a pesar de que una parte tuya decía, pucha, no sé si creer tanto, pero me meto en esto y me comprometo a hacerlo. Es que eso tiene que ver también con la personalidad uno, o sea, yo no le encuentro sentido, porque aparte uno hace una inversión monetaria, sin duda, entonces, ¿para qué la vas a hacer si no vas a estar comprometido? Yo lo veo desde ese lugar. Eh, pero sí, o sea, por ejemplo, el tema de las meditaciones. Es importante decir que hay partes donde uno escucha meditación y yo era totalmente escéptico a ese tipo de cosas. No digo que ahora sea un Mahatma Gandhi tampoco, pero sí me abrí y me sirvió. ¿Ya? Me encanta. Lo que pasa es que era como súper ambivalente, porque por un lado yo no creía en el programa, pero por otro lado yo pensaba, hay que probar algo distinto. No, esa dualidad me era muy difícil, hasta el día de hoy me es difícil de explicar. Yo leía el programa y decía, no, yo no creo en esto. Pero por otro lado decía, la única forma de cambios reales es a través de un programa distinto. ¿Ah? Era demasiado ambivalente lo que pasaba. Qué Pero, heavy eso, pero porque eso es lo que suele pasar, como terminamos haciendo siempre lo mismo, haciendo cosas muy, muy similares, y cuando ya vemos que ya no está logrando los resultados que tú quieres, como ya probemos algo totalmente distinto, me tiro a la piscina con miedo, obviamente, o con desconfianza, pero ya, lo tomo. Y yo creo que fuiste de las personas que ya más lo aprovechó en ese sentido, o sea, hasta el día de hoy que tenemos contacto, ha sido bacán verte, seguir como implementando cosas, desafiándote, porque al final siempre seguimos creciendo. sí, sí, y también en ese sentido, claro, tú también eres como, no eres como un parquímetro, ¿no? Hace un acompañamiento mucho más integral. O sea, tú no tienes problemas si hay alguna duda con algo que te escriban por interno y no por eso es como, oye, no estoy en la hora, como el taxímetro, ¿ah? ¿Qué digo yo? Sí. Y eso también es importante porque para la mayoría de la gente, y me incluyo,
como lo decía mal al comienzo, el hecho del trabajo es bien vulnerable, es un tema. Todos tenemos nuestros, digamos, nuestros issues en distintos aspectos de la vida. Y pese a lo muy bien que estoy hoy día, que sin duda yo creo que también fue parte, digamos, del trabajo del curso, también hay un tema personal como uno empieza a enfrentar, eh, y tiene que ver con la perspectiva, como uno también articulaba las frases al momento de, digamos, de buscar el sentido, ¿ah? De buscar el sentido. Hoy en día, por ejemplo, no sé si eso más adelante me lo vas a preguntar, pero Dale, mejor te dejo. No, 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 que estoy muy contento porque finalmente entré a un lugar donde se eso, hacen asuntos. cuéntanos de ahora, ¿en qué estás? Sí, Lo estoy que en una quieras contar. consultora, sí, estoy en una consultora muy buena de asuntos públicos que para mí es clave porque me permite poner en marcha el trabajo del privado con el sector público. Entonces, para mí eso es lo más, porque ese juego político, público, sector privado, para mí es lo que me realiza en un 100%, te diría. Es Y en donde, demasiado interesante. y en donde también es un espacio donde estás desplegando todo tu potencial, que eso es súper Sí, importante, que la gente piensa que es difícil encontrar un lugar que efectivamente yo pueda sentirme que estoy aportando, que estoy creciendo, desafiándome, etcétera. Hiciste este match perfecto y aparte de eso te han llegado otras ofertas, que eso es súper interesante también, como que todo empezó a fluir. sí, es como también lo que tú nos decías muchas veces, que esto también es clave, que lo que tú siembras en algún minuto de tu vida laboral, quizás no tiene réditos de inmediato, pero tarde o temprano llegan. O sea, como bien tú dices, eh, también surgen otras cosas en el camino, pero que la había hecho hace 2, 3 años. Pero uno la había hecho de buena forma y esas personas quedan con ciertas imágenes que la llevan a decir, ok, lo voy a llamar. Es bien curioso también porque se empiezan como a juntar y uno también tiene que ir canalizando, porque la idea es responder en todos los frentes. Pero, por Oh, ejemplo, a mí también me encanta la televisión. Me encanta escribir ficción y siempre estoy tratando de desarrollar proyectos que no tienen nada que ver con lo otro. No tiene nada que ver. Y eso yo siento que también choca. No digo con la gente que trabajo, pero socialmente. ya, Como pero dicen, eso es ya, una creencia. es una creencia, es una creencia, es una creencia, Sí. sí, po. Es que Sí, por eso hay, quería hay tocar. gente que le toca y hay gente que quizás está más abierta a mirar estas cosas como alguien que hoy día sobre todo se usa mucho este término de multitalentos. O sea, yo creo que tú eres una persona que tiene multitalento y por lo tanto obviamente hay gente que dice, no, tú te deberías dedicar solo a una cosa o deberías ser experto solo en una y la verdad es que no es así. Somos tan, No es así. tan, no Yo, sé, yo diversos y complejos. me, me acuerdo un ejemplo que es como chistoso, pero a Lucho Jara siempre le criticaban el hecho de que él quería ser como cantante y animador de televisión. Y mucha gente le decía, oye, pero enfócate, o eres cantante o animador de televisión. Y yo siempre decía, ¿pero por qué? Si el tipo te puede gustar o no te puede gustar, ya eso es otro tema. Si el tipo tiene talento para ambas cosas y tiene su público, que haga las dos. Qué heavy. ¿Ah? Pero eso tiene que ver con la mentalidad que me encanta este libro Mentes Millonarias, que es como que nos inculcaron que habíamos que elegir entre esto o lo otro. Mm, O no puedes tener las dos, pero el millonario sabe que puede tener A y B, o puede ser bueno en las ambas cosas si se lo propone. Y ahí es donde hay que cambiar esa mentalidad, porque si no, claramente nos estamos perdiendo infinitas posibilidades, oportunidades y pasarlo bien y tener un equilibrio también. claro, es súper cierto lo que estás diciendo, pero por eso también es tan importante en este caso el trabajo que por lo menos yo experimenté contigo, porque eso igual tiene que tener un cauce, tiene que haber una canalización de la energía, Mm. porque una cosa es la energía o las ganas que tú puedas tener, y ahí también me siento identificado contigo, ahí me imagino que a tus auditores les contarás tus 1001 proyectos. Si uno no lo sabe canalizar, terminas dando, como se dice en buen chileno, palos de ciego. Sí. Y eso es complejo, es complejo. Por eso hay que trabajarlo. Sí. Y hay que priorizarlos, hay que trabajarlos, hay que acompañarse. Yo hasta el día de hoy me acompaño con coach o terapia, lo que sea, porque siempre uno necesita un otro que quizás te haga ver el tema desde otro lugar y te ayuda a acelerar el proceso, porque yo creo que todo lo que aprendiste en el programa quizás lo podrías haber visto, no sé, en YouTube en millones de partes o leyéndote millones de libros, pero iba a ser mucho más lento.
Y al final por eso uno toma mentorías o estos programas, porque uno quiere acelerar el proceso y que el coste emocional sea más bajo también. Como, ¿para qué voy a seguir un año más haciendo esto solo si puedo hacerlo en 2 meses o en 3 meses? Sí. Ahí hay un tremendo tema porque hoy en día mucha gente, no solo con este tipo de contenido, sino que con muchos otros, dice, no, los tutoriales de YouTube, por ejemplo. Yo no soy amigo de los tutoriales, no porque los encuentre malos, no, porque cada uno tiene su método de trabajo y cada uno sabe cómo le, digamos, dónde le aprieta el zapato. Pero sin duda hay un tema de optimización y todavía, digamos, la relación de persona a persona te da, digamos, otro lugar. Lo mismo con Es el un tema del plus. teletrabajo, que yo me imagino que tanto lo has visto el último tiempo, que hay gente que le ha costado más, a otros le ha costado menos. Si tú me preguntas a mí, tiene que ser, digamos, 60-40. No lo sé, pero igual es importante ir a la oficina y estar con tus compañeros De y todas verle maneras. las caras. Y Sobre verle todo las caras. hacer lobby, que la gente, la mayoría de la gente no sabe que hay que relacionarse con un otro, porque al final, cuando, yo siempre les digo, cuando te van a ascender, no es tu jefe solamente el que opina, son muchos agentes que dicen, oye, esta persona es la capacitada para este cargo. Entonces uno, el lobby bien entendido, por supuesto, como mostrarte, hacer relaciones que sean ganar-ganar, como ayudar a otras áreas o que te conozcan, para que sepan muy bien tu valor. Y a veces uno está como caballito nomás en su pega y claro, está súper bien, pero nadie me conoce y terminan ascendiendo al de al lado que se mostró más. Sí, también es cierto. Ahora, también la empresa, por lo que vi, porque también en este periodo, mientras trabajaba contigo, me dediqué a hacer un profundo análisis de mercado. Porque uno generalmente por la vorágine no tiene tiempo para hacerlo. Y es increíble también cómo las estructuras de trabajo han ido cambiando. O sea, ahora apuntan a ese concepto de la horizontalidad. Que yo soy más bien escéptico, yo todavía soy una persona que cree como en las estructuras bien claras de trabajo. ¿Ah? Que lo Es que, conversamos también en su que tiene que ver momento. también con las personas. Hay gente que funciona muy bien horizontalmente y hay gente que no funciona bien. Hay gente que le gusta que le digan qué hacer, cómo hacerlo y para cuándo. Pero hay otra gente que se autogestiona mejor y obviamente funciona esta relación de más autogestionable, más como de compartir la idea o de definir los objetivos. Pero yo creo que Sí, depende de cada persona y cada bueno, cultura y es particular. todas las empresas son distintas, así como todas las familias son distintas, todas las empresas también, y es bien interesante. Yo sugiero eso independiente cuál sea tu rubro. El mío en la comunicación estratégica, hacer como un mapeo. ¿Ah? De en qué está, digamos, tu industria. Es súper interesante, porque muchas veces uno está inserto en su trabajo y no mira qué está ocurriendo al lado. Mm. De repente te puedes también estar quedando atrás. Sí. Digamos, porque el tema, por ejemplo, se me ocurre el tema de las ventas, como ha entrado el tema del e-commerce. O Y hay sea, gente, siempre hay que estar atenta a todos estos cambios, a hacerle este benchmarking que tú dices, mm, porque viendo oportunidades también y también ver qué viene, qué es lo que viene, porque también yo puedo estar muy bien, hoy día a mí me pasa con el programa, que me va muy bien, pero digo, ya, igual tengo que seguir progresando para dar un mejor servicio. Entonces yo me podría quedar en mi zona de confort de seguir ahí porque estoy cómoda, pero creo que esto igual a la larga igual tendría un costo. Entonces uno siempre tiene que estar reinventándose o seguir viendo qué es lo que necesita tu cliente, tu empleador o lo que sea. ahora, yo creo que lo que tú estás diciendo, quizás tú no te das cuenta, pero también tu programa conecta con tu pasión, te da las claves de un modo u otro para hacer ese ejercicio. Eso está, ¿ah? Eso está, y para ir como dándole digamos, la vuelta a tuerca a todo lo que está ocurriendo, pero también depende de uno, o sea, tú en el fondo pones tus herramientas sobre la mesa de una manera muy amigable y muy correcta, pero también está en la persona, como todo en la vida. Sí. Eh, y es un proceso, no es fácil tampoco, porque siempre uno se va a encontrar con cosas que yo me acuerdo que a mí me costó mucho, es que quizás voy a adelantar el programa, ¿o no? Dale, dale, dale. El tema de las imágenes. Ya. Cuando en clase las visualizaciones, Mm. que ni siquiera voy a decir qué me visualizaba yo para que no me troleen, porque eran dos cosas tan opuestas que no sé si valga la pena decirlo, pero Pero de- espérate, ¿de esa visualización hoy día se cumplió alguna? no, todavía no. No, ¿No? no. ¿Pero está en No, no, camino? no.
espero que sí. Uno trabaja todos los días para que estén. Ahora tampoco las veo tan descabelladas. No, no era como, me quiero convertir en Lionel Messi. No. Ya, pero ¿por qué no? También puede ser. Ah, eso es lo otro, que nosotros teníamos una gran disputa que yo te decía del... No, esto era demasiado interesante. La Que yo suerte, te decía la el suerte. tema de la estrella, de la suerte. ¿Te acuerdas que siempre te planteaba Sí. Hasta lo escribí que en el libro, me acordando de ti. ¿ah? ¿Lo Hasta escribiste en el libro? en el libro le puse, no existe la suerte. No existe la suerte. No, No. ese era un tremendo tema, porque, queridos auditores, yo era de los que, y yo creo que todavía lo sostengo un poco, si bien es cierto, el esfuerzo es muy importante, la estrella, yo creo que también en algún momento te tiene que aparecer la estrella. Ahora, la Constanza no cree en eso, se los digo al No, tiro. no, no creo en la suerte. No, yo creo que la estrella uno se la cree. No, la suerte existe, pero uno se crea esa suerte, uno se crea ese camino. El problema es que cuando decimos de la suerte, que para los que no están escuchando por primera vez o no han leído el libro, cuando decimos suerte estamos poniendo el tema afuera, que es como, entonces si existe la suerte de la gente que le va bien, me quedo sentada en mi casa esperando que llegue la suerte. Entonces ahí es como un auto boicot al final de no salir de nuestra zona de confort y poner el problema afuera en vez de hacernos cargo que me está yendo mal o no tengo el trabajo que quiero porque yo algo estoy haciendo que no está logrando ese resultado la culpa, sino que hacerme protagonista, decir, ya, ¿qué hago distinto? Como Cristian dijo, ya, voy a hacer algo totalmente distinto, tomo un programa, invierto en mí, no solo dinero, sino que tiempo, que es súper importante, mi tiempo, y me comprometo a hacer los ejercicios para hacer algo diferente y que esto resulte. Y así fue, ¿te Sí, acuerdas en un momento que tú me decías, oye, es que no, pasaban entrevistas y no pasaba y no pasaba, y yo decía, confía, vas a cosechar, si ya estás haciendo todo. sí, sí, no, y también ahí, ¿Fue o suerte o sea, no fue suerte? no, 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 eso no. Y destaco digamos, el trabajo que se hizo ahí juntos, Ya, porque, cuéntanos. sí, Perdón, dale. no, que tenía relación con lo que mismo que tú dijiste, que tiene que ver con cosechar, Sí. que tiene que ver con construir. Eh, a ver, insisto, lo que yo pienso es que el trabajo, la dedicación es muy importante, pero aún así, de repente, bien sabemos que hay decisiones que no pasan por uno. Entonces, No, hay cosas, como dice Kobe, hay cosas que yo puedo controlar y que están en mi zona de control y otras están en mi zona, que no están en mi zona de control. Claramente hay cosas que no puedo controlar, que es el que decidan por un amigo del gerente. Claro, claro, cierto. no, Pero más allá de eso, es como cómo yo logro igual diferenciarme a pesar de eso, porque me puedo quedar en esa historia y ahí es donde nos hace daño, en quedarnos en esa historia, no es que quedó por suerte o qué suerte tuvo esa persona que está llegando a ese puesto X o cómo gana este nivel de plata o lo que sea. Y ahí me quedo en víctima y justamente ojalá tratar de salir de ahí. Obviamente hay cosas que no dependen de nosotros, pero focalicémonos en las que sí dependen. Y yo creo que eso sí. hiciste durante todo el proceso y venía, yo creo que haciéndolo de antes, pero con desde otro lugar, desde otra emoción, yo creo. Y yo creo que cambió como, y justamente te quería preguntar, ¿qué creencias tú Mm. crees que desafiaste durante el proceso Es que, para ¿sabes lograr qué? este cambio? Es bien loco porque yo, a diferencia de lo que observaba en compañeros que también estaban, yo tenía muy claro lo que te quería hacer. Y yo te diría que el programa y el trabajo, obviamente me sirvió lo laboral, pero también para muchos otros ámbitos de mi vida. Me encanta Muchos, escucharlo. sí, es ¿Algo que que de puedas verdad lo comentar de digo. eso? ¿O En, un ejemplo? No en, lo sé. en ser más empático al momento de escuchar desde un familiar, un amigo, laboral también, no estar pensando en qué le voy a contestar, que era un gran defecto mío. ¿Ah? Ser más cuidadoso en la forma. ¿Ah? Que tú misma me decías que de repente las formas no eran las correctas independiente del fondo. Y eso no, se puede hacer en lo laboral, con los amigos, en la familia, en distintos ámbitos de tu vida. Y tiene que ver con una palabra que está tan manoseada hoy en día, pero es cierta, que tiene que ver como con la empatía hacia el resto. ¿Ah? Sí. Y por eso yo te digo que el programa tuvo repercusión en mí también desde ese sentido.
Me encanta escuchar eso, porque hay gente que también me dice, es como, siempre me acuerdo de ti, no sé, hasta en la relación con mi pareja, de las creencias limitantes, o como cuando escucho a los demás. Y esa es la idea, porque somos un todo, a veces, y siempre les digo, o sea, cuando uno llega a estos programas que piensa que, no sé, la punta del iceberg es que no tengo trabajo o no tengo el trabajo que quiero, pero en lo profundo son cosas súper personales, que es una historia, son nuestras creencias, nuestros miedos que nos están llevando a eso. Y cuando trabajamos desde ahí, que hacemos un cambio distinto. Yo no sé, y quizás tú lo puedes explicar y les puede servir mucho al auditorio. Hay mucha gente, y lo digo, o sea, desde la experiencia que uno escucha, tengo tantos amigos que no están contentos en sus trabajos. Yo les he recomendado el programa, pero les da, ni siquiera es por un tema de plata, porque uno podría decir, pero les da terror. Sí. No sé qué pasa ahí. Qué No, es heavy. una La otra vez creencia. me pasó un primo que le digo, oye, ¿leíste, doctor? Y me dice, no, ni siquiera quiero leer tu libro, porque me da miedo dejar todo botado. Porque me ¿Cachai? da el miedo dejar todo. Es que sí, es que igual es fuerte, depende de la personalidad Pero lo Porque, más importante acá es como que nadie, ni yo, ni nadie te va a impulsar a hacer un cambio drástico. O sea, hay gente que no, llega acá y se da cuenta que quiere emprender, pero a la vez tiene miedo porque necesita plata, entonces es como que hacer un proceso como paulatino de esto. Como ya, busquemos un trabajo que nos permita tener esa estabilidad, pero a la vez seguir con el proyecto, el prototipo de negocio. O sea, también es como, tenemos tanto miedo a lo desconocido, si ese es el tema, como no sabemos lo que vamos a descubrir en el proceso, nos da terror, porque tampoco estamos acostumbrados a ir a terapia, no estamos acostumbrados a hablar de estas cosas, no nos enseñaron a conectar con nuestras emociones, entonces igual es súper desconocido, es verdad. O sea, yo cuando me metí en esto, yo sabía que iba a ser difícil y es a veces bien difícil. O sea, el proceso de sanación, de mirarnos, encontramos, en el coaching se le llama como el entrar al vientre de la ballena, que es entrar a esta parte oscura de la ballena y mm, salir siendo la misma persona, pero mirando desde otro lugar o desde otro observador lo mismo que te está pasando. Y en eso uno lo pasa mal. Pero siempre el beneficio es mayor, porque imagínate seguir en piloto automático y llegar a mm. viejito diciendo, ¿por qué no hice esto? O podría haber hecho esto y no lo hice. Es como en eso, como esos arrepentimientos que llegan más tarde, cuando la vida es ahora, si tenemos solo una vida. No, y es bien importante también decir que este trabajo está orientado, digamos, para todos los gustos. ¿A qué me refiero con eso? Que si tú quieres emplearte, si quieres cambiar de trabajo de una empresa a otra empresa, si quieres emprender, no es que se focalice solo en uno, ¿va? Porque la mayoría de, por lo que he leído, la verdad, esto como el Great Place to Work y todo, esas son las empresas, nada que ver. No, la No voy a dar outplacement. marca. La outplacement. El outplacement, eso, el outplacement, ya. El outplacement apunta siempre de empresa a empresa. Sí. Pero hoy en día vemos un fenómeno que mucha gente quiere independizarse. Hoy la mayoría de los jóvenes salen y quieren armar lo suyo, ya no quieren entrar, digamos, al banco, un poco como el cliché. Prototipo antiguo, sí. Que claro, o a la fábrica. Sí. Y ahí el desafío yo creo que no solo para la gente como tú que da este tipo de servicios que tienen que ver con lo laboral, sino que para todos, incluso para la empresa. ¿Qué está pasando? Porque al final, digamos que si no hay un cambio en el paradigma, se van a quedar en algún momento, sí, digamos, sin gente que quiera entrar a ese tipo de empresa. Sí. Igual, Eh, igual yo creo que la pandemia aceleró eso. Justo ayer leía una noticia que decía que la gente joven o los empleados preferían trabajar desde la casa que tener mayor salario. Porque hoy día la gente no solo trabaja quizás empleado en un lugar, quiere tener quizás proyecto independiente, como tú dices, tener otras cosas, otras entradas, otros hobbies a veces, o la familia, lo que sea, pero no es solo trabajar para vivir, mm, vivir Ahora para también yo trabajar, creo que ¿cómo se dice? Al revés. no, que mucha gente, la pandemia ahí fue un paralelo, porque con mucha gente lamentablemente perdieron sus trabajos y el mercado, digamos, no estaba generando nuevas oportunidades laborales. Mucha gente dijo, ahora sí me largo con lo mío. Sí. Y fue un poco de golpe, de sopetón, pero igual fue lindo porque la gente que lamentablemente, como bien digo, porque uno no desea que a nadie le ocurra, se vio forzada a eso.
Sí, pues Y, a veces el universo nos fuerza a hacer las cosas más rápido, de todas maneras. sí, Y como yo también, por ejemplo, yo era reacia a hacer todos los programas online y yo era no presencial porque se logran más mm, cosas y bla, bla, bla. Y es como la pandemia me obligó online, era como o te adaptas o mueres. Y hoy día yo creo que los mejores procesos los he tenido online. Como que logro otro match con la gente y además la facilidad. O sea, yo me logré venir a Viña gracias a eso, que yo sí, era de claro. Viña, cosas que, y atender también a gente de todo Chile también. O sea, antes era imposible, era como más sectorizado, más encima en Las Condes, solo gente de ahí. A mí el Eh, grupo que me tocó era digamos, bien iba- diverso. era como de región metropolitana hacia el sur. Sí, Iba a decir de norte a sur, pero no era de norte a sur, era no. como del centro hacia abajo. Sí, la mayoría que me llega es de Santiago, por supuesto, pero harto del sur, hasta Punta Arenas. Es que Ya, está pasando ya, vamos a ya, ti, quiero ir a ya. ti, ya, Vamos, ya. ¿Qué quieres saber? ya, sí. ¿Qué fue clave de parte tuya para lograr tu objetivo Bueno, laboral? sí, ¿cómo? ¿Dentro del proceso, perdón? ¿Tú me estás Dentro del preguntando? proceso, aparte del programa, porque yo sé que el programa te dio herramientas, pero tú también tienes tu herramienta, entonces, para la gente que está escuchando, que quizás no puede acceder al programa o todavía no se lee el libro, ¿cuál sería tu mejor consejo a tu perspectiva que te ayudó a dar este paso o te ayudó a transitar este proceso de Mira, yo creo que algo que a mí me sirvió mucho, pero también es importante y no toda la gente lo tiene y no tiene, es la personalidad, el arrojo, que eso tiene que ver con cómo es uno nomás. ¿Ah? pero se puede Eh, desarrollar. se puede desarrollar en el buen sentido en el fondo, para la gente, y es lo que aprendí como el consejo que se puede dar para la gente que es más bien tímida. Nadie va a pensar que, por ejemplo, por escribirle a alguien, porque te interesa lo que hace o la empresa donde trabaja, si tú le quieres escribir a esa persona, yo le diría, atrévete. La persona no lo va a ver con malos ojos, a no ser que seas, digamos, prepotente o le digas algún improperio. Pero si te planteas de buena forma, te aseguro que el resultado va a ser siempre positivo. Yo creo que uno, el ser humano, como que siente que se está humillando o minimizando un poco si yo le escribo a tal persona. Yo a la empresa que logré entrar, era una de que siempre había querido estar y se lo dije a la persona que me entrevistó, que para mí esa entrevista en particular tenía algo porque la conocía como era dentro del mercado de las comunicaciones o los asuntos, más bien los asuntos públicos en este caso, y que para mí era importante estar ahí. Y no tiene Eso es nada de súper malo. importante, como esa motivación también, como yo siempre digo cuando yo he hecho millones de entrevistas y cuando la gente le pregunta cuál es tu motivación y te dice, no, estoy buscando nuevos desafíos laborales, como cualquier micro le sirve, por así decirlo. Pero cuando tú dices, no, esta es la empresa que siempre he querido estar, de verdad es como bacán. Si no sabes algo, te lo voy a enseñar, porque esa actitud y compromiso al final vale mucho más que millones de cosas técnicas. A mi Sí, juicio, ¿ya? Eso no, sí, no es sí. una ley. A No, mi juicio eso, creo eso que es se muy valora. valorado. Sí. Eso se valora, pero claro, lo que yo les diría más, si tienen la personalidad mucho mejor, que no le tengan temor. La contraparte, el que está, a lo más, lo peor que te puede pasar es que no te conteste. Eso siempre es importante, siempre digo, así como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no me conteste. Y ya, ¿y No qué se, pasa? O sea, no se va a imagínate, burlar, nada, nada, o no se sea, va a de reír 10 de ti. correos, pucha, que te conteste uno, bacán. Pero si no hago nada, claro, es como más difícil que lograr este match. ¿Tú sientes que, tú cómo lo hiciste en ese caso? ¿Tú mandaste un correo personalmente, viste una publicación? ¿Cómo fue? Para el trabajo puntual ¿Sí? encontré, ¿Sí? ¿Que no, lograste? no vi una publicación. Yo mandé como presentándome, mostrando mis credenciales y al tiempo después ellos me contactaron porque justo se había abierto una. Ellos tampoco eran la vacante puntual, ellos sabían que tenían una necesidad en un tema. Y ahí como que la empezamos a, digamos, a construir. Me Ellos sabían encanta, que tenían una necesidad, pero tampoco tenían una descripción de cargo. me encanta. Entonces, por eso no fue una vacante. No, la verdad no vi, buscamos. Y también hay muchas empresas que tampoco buscan así. Y eso es importante también que la gente, Lo si, sepa. si a alguien le gusta una empresa o quiere estar ahí, quizás esa empresa tienes que acercarte de otro modo.
Sí. Nunca vas a ver un aviso ni en ninguno de estos portales de trabajo, porque o funcionan por referencia o también funcionan por, digamos, por la iniciativa de la persona que quiere entrar. Hay de todo, la Es verdad. que yo Esto es de creo que más. es importante eso, me ha pasado en varios coaches que han mandado como el interés sin tener la oferta y se crea esa vacante, pero porque también tú generaste en ese mail o en esa llamada, lo que sea, esa necesidad también. Es como, yo tengo algo que es potente, que te puede servir, entendiendo que poniéndonos los zapatos de él, por lo tanto le generas esa necesidad de decir, oye, ¿qué pasaría si contrato a esta persona? ¿Qué pasaría si de verdad necesitamos a esta persona para que nos ayude en X cosas? Entonces, qué importante lo que tú dices, porque eso nos saca totalmente la zona de confort. O sea, la mayoría de la gente se sienta a pinchar, como postular así masivamente, sin pensar fuera de la caja. Igual a lo largo también todos hemos caído en eso. Pero sabéis Sí, que al final, y yo te lo comentaba, cada vez que postulaba como por postular, me dolía la guata. Era un infierno. Y cada vez eso se tornaba peor. es que Eso eso es sí que yo importante sentía que no escuchar, tenía razón de ser. escuchar. Ahí es súper importante como escuchar tu intuición, tu guata, tu estómago, tu cuerpo, porque ahí te está dando una señal, totalmente. Pero por esta necesidad, claro, cuando tenemos necesidad de pagar, no sé, el arriendo, lo que sea, Sí, claramente seguimos haciendo, pero no nos damos cuenta que igual es una estrategia que nos boicotea, sí, porque nuestra absolutamente. vibración tampoco está al 100% con esa postulación. Entonces es difícil entenderlo a veces porque es, pero si lo necesito ya, pero si te enfocaras realmente a buscar lo que te gusta, harías mucho más rápido match. Y no, y la otra persona, la contraparte, también lo percibe. Lo percibe totalmente. ¿Te das Aunque tú cuenta? vayas ahí diciendo, no, me encanta este trabajo, pero tu cuerpo te delata. Tu cuerpo te delata, sí. Ahora también es muy importante que eso también se ven conecta con tu pasión, digamos, tu venta. Que tú tienes, digamos, 30 segundos, el famoso pitch elevator, para cautivar a quien te está entrevistando. Hay entrevistas que no está esa instancia, digamos, porque se dan de otra forma, pero la mayoría de las veces tú tienes que, digamos, encontrar tu venta y eso no es para nada fácil. Suena muy fácil, pero no es nada fácil. O sea, yo Que, también lo practicaba del otro lado y yo le decía, ya, eso no le importa a nadie. Es que de verdad, de repente uno dice cosas que que cree piensa que eso es interesante. que piensa que es interesante, pero que en el fondo No no agregan valor. calienta. No, No, no es que agregan valor, si esa es la cuestión, es como, ya, y eso, ¿para qué lo dices? No, porque, pero esto es súper importante porque es súper fácil quizás vender un lápiz, pero cuando nos tenemos que vender a nosotros, hoy que cuesta, porque nos cuesta hablar de nosotros, porque también está mal entendido este concepto de vendernos como ser santas. Como que está sí, todavía ese concepto en el inconsciente colectivo del vendedor que iba a la puerta de tu casa a venderte cualquier cosa y termináis comprándole sin necesitarlo. Entonces, o el vendedor que te vendía algo que era malo, no sé. Entonces yo creo que ahí es súper importante cambiar esas creencias. son creencias, exactamente. Si al final lo más difícil, yo creo, en el entorno laboral es derribar las creencias. Yo creo que nunca se van a poder derribar del todo, siempre uno las va a tener en cierto ámbito, pero hay que trabajarlas. Y esa es la invitación, a trabajarlas. Sí. No es simple porque somos todos distintos, ¿ah? Pero vale la pena y te puede servir en todos los, digamos, los ámbitos de tu vida, como De todas bien te... maneras, Sí. de todas maneras. Eh, ¿Y cuál es la creencia que derribaste, la que tú crees la más importante que derribaste? O esa que tenía, quizá que era tu piedra de tope. yo O creo que derribaste o desafiaste. entregarme, digamos, al proceso, pero también al tema, no sé si llamarlo espiritual, y por favor ayúdame con la palabra, a todo esos ítems que tenían las visualizaciones, la meditación, eso para mí fue un tremendo tema, esa parte. Buenísimo. Cerrar los ojos, visualizarte, digamos el ejercicio de las láminas también, no, complicadísimo. El collage, el vision board. El storyboard, que era como un El, storyboard, co- el vision board. el vision board, eso. Perfecto. Sí, me Sí, encanta. eso para mí fue muy complejo y con la creencia era como, ¿para qué sirve de esto? ¿Cachai? ¿Para qué Como, estamos haciendo esto?
Si yo pero quiero ponte, quedar en el cargo. claro, pero sabe, por lo menos la experiencia siempre dice, o un poco lo que pasa en la universidad, ¿ah? Que uno tiene ramos que muchas veces se plantea, ¿y para qué me va a servir esto? Y tarde o temprano va a llegar alguna instancia donde te va a servir, Y a desde veces, desde una conversación laboral, disculpa, hasta una instancia trivial, hasta un carrete. Uno sí. nunca sabe cuándo va a ponerlo en marcha. A mí me pasó que yo estudié en la Dolphy, teníamos esos ramos, no sé, literatura, Ah, artes, sí. economía, y quizás no sirve específicamente el tema, pero ¿sabes lo que yo siento que sirve para abrir la mente? Como no solo si estudié psicología, estudiar psicología, porque también nos cierra nuestra visión, sino que ver otros temas, compartir con otras personas de otras carreras, lo mismo que acá en el programa, ver temas espirituales o de energía, etcétera, nos abre la mente, nos invita a pensar distinto, a por lo menos pensar, oye, pareciera que esto igual hace sentido de cierta forma, y me pruebo a mí mismo, me saca mi zona de confort. Al final también es eso, como todos los ejercicios también están hechos para salir de la zona de confort. Entonces, ojalá si todos los días nos saliéramos de la zona de confort con pequeñas acciones, seríamos inmunes a este miedo al fracaso.